cómo se constituye el usuario, los derechos del usuario. Ahora, ¿cómo se extingue el uso y la habitación? El artículo 2293. Les leo. Lo dispuesto sobre la extinción del usufructo se aplica igualmente al uso y la habitación, pero los acreedores del usuario no pueden impugnar la renuncia que hiciere de sus derechos. El derecho de habitación se extingue por el por el abuso grave del habitador, que el juez calificará según las circunstancias. Bueno, entonces, para el uso de habitación, como pasaba en la Constitución, nos hacen nuevamente una remisión a la figura del usufructo. Entonces, de esa manera, entonces nos remitimos al artículo 2264, que refiere o enuncia las causales de extinción del usufructo, aplicables también al uso y la habitación. Rápidamente vamos a ver. Primero, pérdida o destrucción total de la cosa. Segundo, muerte del usufructuario, que en este caso sería el usuario o habitador. Por vencimiento del plazo de su duración, por cesación de la causa que la originó, por consolidación o confusión, por no uso durante 10 años y por renuncia del usufructuario. Por renuncia del usufructuario, que en este caso sería del usuario o del habitador. Bueno, entonces estas son las causales de extinción de los derechos reales de uso y de habitación. Bueno, con eso concluimos esta lección, que es bastante cortita. Sí, lo que les quiero comentar es que en la práctica yo nunca vi que se haya constituido un derecho real de uso y habitación, ¿verdad? Honestamente les digo, no, nunca vi, ¿verdad? Es tal vez de los derechos reales previstos en nuestro Código Civil los más inusuales. Inusuales, exactamente, ese es el término, inusuales, ¿verdad? Porque por los derechos que otorga tiene ciertas similitudes con el usufructo, ¿verdad? Ahí la mayoría de la gente ya prefiere utilizar esa figura, la del usufructo, y no la del uso y de habitación. Como podrán advertir, el derecho real de uso y habitación más bien está leyendo los términos, los artículos que estuvimos viendo, más bien se aplica a un tipo de encargado de un fondo, ¿verdad? Da esa, leyendo los artículos más o menos da esa sensación, ¿verdad? Que se le da, un derecho que se le da a alguien que es el encargado de tu inmueble, de un fondo. Más o menos da esa percepción leyendo los artículos que hacen referencia a estos dos derechos reales. Bueno, si no hay consulta, entonces pasamos a la lección siguiente, donde ahora sí vamos a dejar de lado un poquito el Código Civil y vamos a ver una ley especial. Bueno, la lección 33, que es el derecho real de superficie forestal. Derecho real de superficie forestal. Bueno, aquí sí yo les voy a leer, ¿verdad? Porque creo que no sé si alguien tiene a mano la ley, pero entonces de esta lección me encargo yo de la lectura para hacer más ¿Qué práctico. número de ley es, doctor? Sí, justamente eso les iba a decir. La ley es la 4890. Ley 4890. Correcto, voy a buscar. Del año 2013. 4890 del año 2013, que es la ley que regula el derecho real de superficie forestal. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por derecho real de superficie forestal? Bueno, el artículo primero de la ley dice, en su primer párrafo, definiendo lo que se entendería por este derecho real, es aquel por el cual el titular del dominio de un inmueble susceptible de contener plantaciones forestales o bosques naturales constituye a favor de terceros o superficiarios un derecho de aprovechamiento o disposición solo sobre los bienes forestales.
plantado sobre la superficie de su propiedad o sobre los bienes que se encuentran en el inmueble en forma de bosque natural. Todo lo cual deberá ejercerse en concordancia con la legislación ambiental. Bueno, básicamente lo que se interpreta de este artículo primero de la ley es que es prácticamente un derecho que tiene el propietario de un inmueble de conceder el derecho de explotar bosques, los árboles o bosques de su inmueble, ¿verdad? Básicamente es eso, a terceros o superficiarios. Eso es básicamente lo que se entiende por el derecho real de superficie forestal, ¿verdad? El titular de un inmueble entonces concede los derechos de aprovechamiento de bosques naturales existentes en su propiedad. Eso es lo que se entiende por derecho real de superficie forestal. En cuanto a las características, en el artículo segundo se establece que este derecho real es autónomo, separado e independiente del derecho de propiedad del inmueble sobre el que se constituye y limita la facultad del propietario de utilizar por sí o por otro las plantaciones o masas arbóreas resultantes de la actividad forestal existente o a ser implementada en el inmueble afectado o disponer de los mismos. Bueno, básicamente lo que este artículo segundo establece que es, yo creo que de manera redundante establece, es autónomo al decir separado e independiente del titular del dominio. Bueno, obviamente lo que este artículo segundo consagra es que una vez otorgado el derecho de aprovechamiento a un tercero o superficiario, el titular o propietario del inmueble no puede disponer de las plantaciones o zonas boscosas dadas en virtud de ese derecho otorgado. Una vez que se concedió el derecho de aprovechamiento, entonces el titular no puede utilizar los bosques existentes en el inmueble, porque ese derecho le concedió a un tercero, así de simple. El mismo artículo prevé una mención en su segundo párrafo que es bastante interesante. A los fines de la presente ley, dice, las plantaciones o masas arbóreas son consideradas cosas muebles. Eso es importante recalcar. Entonces, de acuerdo a esta ley, las plantaciones o masas arbóreas son consideradas muebles. Bueno, ¿y cuáles son los derechos que tiene el propietario del inmueble sobre el cual recae este derecho de superficie forestal, ya que ya no puede utilizar la zona dada en aprovechamiento? Bueno, el artículo 4 dice, el propietario del inmueble sujeto al derecho real de superficie forestal conserva el derecho de enajenarlo, pero el traspaso de dominio se hará con la restricción correspondiente y el adquirente quedará obligado a respetar el derecho real constituido sobre el mismo hasta su extinción. Bueno, básicamente lo mismo que ocurre con el propietario de un inmueble que tiene un inquilino adentro. El hecho de que tenga un inquilino adentro no implica que el propietario pueda vender el inmueble a un tercero, pero el tercero adquiriente debe respetar el contrato de locación. Bueno, el mismo principio aplicado a este ámbito. El nuevo propietario del inmueble debe respetar entonces el derecho real constituido hasta que la misma queda extinguida. Bueno, el artículo siguiente, que es el 5, estableciendo limitaciones al derecho de propiedad, dice, el propietario del inmueble sobre el que se haya constituido el derecho real de superficie forestal no puede constituir sobre el terreno afectado total o parcialmente ningún derecho real de disfrute durante la vigencia del contrato, ni perturbar los derechos del beneficiario. Claramente. Entonces, no puede constituir otro derecho real de disfrute mientras esté vigente el derecho real de superficie forestal.
¿Alguien tiene aprendido su micrófono? Bueno, el artículo 6 establece la forma de constitución de este derecho real de superficie. Y dice, se adquiere por contrato que puede ser oneroso o gratuito y por disposición de última voluntad. En todos los casos será instrumentado por escritura pública y este deberá ser inscrito en la sección correspondiente en los registros públicos. En la escritura pública de constitución se deberá transcribir el informe pericial realizado por un agrimensor matriculado, en el cual deberá constar la parte del inmueble sometido al derecho de superficie forestal. Si el derecho real de superficie forestal se constituye sobre bosques naturales, se deberá acompañar el plan de manejo forestal en el que consta la... ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Fabricio, querido compañero, tu micrófono. Perdón, doctor, estaba caminando más, disculpe. Ahora es efectivo. Bueno, decíamos entonces, si el derecho de superficie forestal se constituye sobre bosques naturales, se debe acompañar el plan de manejo forestal en el que conste la autorización para su explotación comercial por parte de la autoridad competente. Bueno, en cuanto a la Constitución, claramente hasta el artículo 6 dice que se puede hacer por contrato y por disposición de última voluntad. Como ocurre en todos los derechos reales, se debe realizar por escritura pública para su posterior inscripción en la sección correspondiente de los registros públicos. De manera lógica, también establece que en la escritura pública de Constitución se debe transcribir el informe pericial del agrimensor que establece o delimita cuál es el área o superficie del inmueble concedido a este derecho real. Y obviamente también se deben acompañar, cuando se trata de bosques naturales, los planes de manejo forestal, ¿verdad?, que autorizan la explotación comercial otorgados por la autoridad competente, que en este caso en particular es el MADES. Bueno, eso en cuanto a la formalización del derecho real de superficie forestal y su inscripción en los registros públicos. El mismo artículo 6, en la parte final, señala lo siguiente. En la escritura pública de constitución se debe mencionar o consignar lo siguiente. Primero, el precio a ser pagado al propietario por el otorgamiento del derecho real de superficie forestal. El precio, básicamente, porque es básicamente un alquiler o arrendamiento. Segundo, el plazo de duración, que no podrá exceder de 50 años y solo será renovable por mutuo acuerdo. Entonces, establece una limitación que es 50 años, pero puede ser renovable. Tercero, otras condiciones impuestas por el propietario respecto al uso del inmueble. Y cuarto, la aceptación y conformidad con los términos y condiciones impuestas por el propietario del inmueble por parte del beneficiario. Bueno, entonces son las menciones que deben estar consignadas en la escritura pública de constitución. No puede exceder de 50 años, dice el profesor, ¿verdad? Sí, no podrá exceder 50 años, pero se interpreta entonces que puede ser menos de 50 años. Claro. Bueno. Bueno, ahí entonces tenemos las menciones que deben estar consignadas en la escritura pública de constitución. Bueno, el artículo 7 establece ciertos derechos a favor del titular del derecho real de superficie forestal. Del derecho real de superficie forestal, no del propietario. Bueno, vamos a ver cuáles son esos derechos. Bueno, dice el artículo 7.
El titular del derecho real de superficie forestal tiene derecho a darlo en garantía de prenda con registro. La constitución de la prenda con registro quedará sujeta a las siguientes condiciones. Primero, otorgarse por escritura pública y tendrá efectos contra terceros desde su inscripción en el registro. Segundo, el propietario del inmueble sobre el que se haya constituido el derecho real de superficie forestal tendrá derecho a transferir la propiedad del inmueble o darlo en garantía hipotecaria en forma parcial o total sin necesidad del consentimiento del superficiario forestal. El adquirente o creador hipotecario, así como otros terceros con derechos sobre el inmueble, están obligados a respetar los derechos del superficiario forestal contemplados en la Constitución del Derecho Real. Bueno, esto es básicamente lo que dijimos, ¿verdad? El nuevo adquirente debe respetar. Tercero, el superficiario forestal y su acreedor prendario, tendrán el libre acceso al inmueble sobre el que se ha constituido el derecho real de superficie forestal sin otras restricciones que la establecía en la escritura de constitución. Tienen el libre acceso. ¿Qué quiere decir eso? Si que el día de mañana se pelea con el titular del inmueble, este no le puede impedir el acceso al mismo. Cuarto, el acreedor prendario de un derecho real de superficie forestal tendrá acceso al inmueble respectivo para su inspección y para proceder al corte y extracción de los bienes forestales en caso de ejecución judicial de sus derechos crediticios. Bueno, esto tiene que ver con ya derecho en favor del acreedor prendario. Recordarán que leímos ese artículo segundo que decía que se considera la reserva boscosa como cosas muebles. De ahí que la garantía real que sobre los mismos se constituye es la prenda, que recae sobre muebles. Bueno. El artículo octavo dice, el derecho real de superficie forestal no se extingue por la destrucción total o parcial de la masa boscosa, natural o implantada, cualquiera fuera su causa, siempre que el beneficiario realice nuevas plantaciones dentro de los 2 años contados a partir de la destrucción total o parcial, salvo convención en contrario. Entonces, básicamente lo que se interpreta es la destrucción total o parcial de la masa boscosa natural implantada. Lo que da a entender es que es cuando ya se hizo el aprovechamiento total de la zona boscosa. Eso no implica que el derecho real de superficie forestal se extinga, pero hace una limitación siempre que dentro de los 2 años se realicen nuevas plantaciones. Esa es la limitación. En contrario, censo, ¿qué pasa si en 2 años no se realizó ninguna plantación? Entonces, este artículo en cuestión da a entender que en esos casos se extingue. Bueno, y el artículo siguiente, que es el 9º, establece expresamente cuáles son las causales de extinción de este derecho real. Y dice, por renuncia expresa por parte del superficiario. Es que más que lógico, ya que como cualquier derecho, uno puede renunciar a ello. Segundo, el vencimiento del plazo contractual. También es lógico, ya que este derecho real es básicamente un contrato. Tercero, el cumplimiento de una condición resolutoria pactada. Esto tiene que ver con los términos de la constitución del derecho real que habíamos visto entre las menciones que deben estar consignadas en la escritura pública. Cuarto, por consolidación de las mismas personas de la calidad de propietario y superficiario. Bueno, esto es una causal también que, como recordarán, está contemplada tanto en el usufructo como el uso y la habitación, que es la confusión. En una misma persona recaen, en este caso, se reúnen la misma calidad de propietario y su derecho real del superficiario. Y por último, el mutuo consentimiento, toda vez que no afecte derechos de terceros. Bueno, entonces estas son las causales de extinción de este derecho real, el de superficie forestal. Bueno, vamos a leer un poco el artículo 11
que concede beneficios al titular del dominio del inmueble. Este artículo dice lo siguiente: el inmueble sobre el que se haya otorgado un derecho real de superficie forestal tendrá una deducción del 50% del impuesto inmobiliario. Los beneficios cesarán desde el momento en que se haya extinguido totalmente el derecho real de superficie. Bueno, esta es una mención importante, ¿verdad? Los inmuebles que están sujetos a este derecho real tienen una deducción del 50% del impuesto inmobiliario. Consulta, doctor. Sí, El impuesto inmobiliario paga el dueño. sí, Ah, ya. No así importa mismo. entonces que haya tenido este contrato con esta persona. Sigue pagando el dueño. Sigue pagando el dueño, pero justamente es un incentivo, un beneficio, ¿verdad? Sí, Eh, claro, claro. Principalmente eh, gente que tiene a lo mejor inmuebles de gran extensión, ¿verdad? Para que no esté ocioso, pueden recurrir a esta figura. Y por un lado, básicamente lo que hacen es alquilar la explotación de los bosques existentes en su inmueble y al mismo tiempo paga la mitad del impuesto inmobiliario. La mitad del impuesto inmobiliario de esa parte o Del inmueble. de todo el Porque inmueble. voy a leer otra vez cómo inicia el artículo. Dice: el inmueble sobre el que se haya otorgado un derecho real de superficie forestal. ¿Mm? Habla de la totalidad del inmueble. Ah, Así se correcto. interpreta. Ah, bueno, porque yo sabía que era de la parte boscosa. Por eso es la consulta, doctor. Sí, pero el artículo consigna así mismo, el inmueble. Lo que pasa es que el impuesto inmobiliario no existe, a ver, no se hace una partición del impuesto inmobiliario. El impuesto recae sobre la totalidad del inmueble. Bueno, el artículo 12. ¿Qué nos dice este artículo en cuestión? Dice: producía la extinción del derecho real de superficie forestal. El propietario del inmueble afectado adquiere los derechos que sobre las masas boscosas naturales o implantadas pudieran subsistir. ¿Mm? Clarísimo. Terminó ya el derecho real de superficie forestal y la zona boscosa natural o implantada pasan a ser de su, eh, o mejor dicho, adquiere los derechos sobre los... Bueno, el artículo 13 dice: el propietario del inmueble afectado al derecho real de superficie forestal no podrá construir restricciones de dominio adicionales a las concedidas al superficiario cuando ella pudiera afectar los derechos de este. Básicamente está repitiendo lo que en algunos de los artículos que ya leímos, ¿verdad? Que entonces el titular del inmueble no puede realizar construcciones que de alguna manera afecten el derecho del superficiario. Bueno, y acá en el artículo 14, que es bastante importante porque refiere a las acciones otorgadas al superficiario. Bueno, vamos a ver qué dice. El superficiario podrá oponer las acciones posesorias previstas en el Código Civil que fueren necesarias para precautelar su derecho real de superficie forestal contra acciones del propietario del inmueble y contra terceros cuando ellas pudieran menoscabar de alguna forma sus derechos superficiales. Importante este artículo. Entonces, el artículo 14 le concede al superficiario las acciones posesorias que pueden ir dirigidas contra el titular mismo del inmueble y contra terceros, siempre que se perturben sus derechos eh, de superficie forestal. Bueno, ¿quién recuerda cuáles eran las acciones posesorias previstas en el Código Procesal Civil? ¿Nadie recuerda cuáles eran los derechos, las acciones posesorias?
los interdictos. Interdicto de retener la posesión, interdicto de recuperar la posesión, interdicto de obra nueva e interdicto de adquirir. Bueno, entonces, estas son las acciones entonces que por este artículo 14 se le concede al titular del derecho real de superficie forestal. Bueno, y el último artículo, el 15, es un artículo de estilo, ¿verdad? Artículo de estilo. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta con relación a esta elección, la 33, que refiere a los derechos reales de superficie forestal? Profe, una consulta. Esta ley entonces no está contemplada en el Código Civil, es una ley especial, ¿verdad? Sí, bueno, bueno, importante entonces para recalcar. Esta es una ley especial, obviamente al ser una ley especial no está en el Código Civil, pero es una ley especial que complementa los derechos reales previstos en nuestro ordenamiento positivo. Los previstos en el Código Civil eran 7, a los cuales se agrega uno más en virtud de esta ley especial. Ok, muchas gracias, doctor. Perdón, 7 les dije, 8. 8 son los previstos en el Código Civil. Dominio, condominio, servidumbre, usufructo, uso, habitación, prenda e hipoteca. 8. A los cuales se agrega uno más, que es el derecho real de superficie forestal previsto en esta ley especial. Por eso decimos, se le agrega este derecho real a las previstas en el Código Civil y en nuestro ordenamiento jurídico, entonces son positivos, son 9. Recordarán que los derechos reales, de acuerdo a nuestro sistema, son creados por ley. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ninguna. ¿Está conectado el delegado? Sí, doctor, acá estoy. Vos tuviste, no sé si estuviste conectado en la clase del lunes. Habíamos Sí, claro. tentativamente fijado nuestra fecha de segunda parcial espera un ratito, el 21 de noviembre. Así mismo, doctor, en esa fecha quedamos, lunes 21. Sí, entonces ya podemos confirmar esa fecha, 21 de noviembre. Sí, doctor, lo que faltaría recalendarizar nuestra clase presencial nomás. En eso nomás estaríamos Sí, faltando. exactamente, eso vamos a recalendarizar. Aprovechando que estoy hablando contigo, Juliano, no me enviaste todavía el listado de tu compañero con sus correos. Sí, estoy en falta en eso, doctor. En estos días te envío porque estoy esperando el último corte de matriculado, que va a ser el viernes. Te estoy quemándolo enfrente de todos tus compañeros. Sí, doctor, no te preocupes. Bueno, y eso para mí es importante porque una vez que vos me envíes, entonces yo bajo del sistema los exámenes para hacer la planilla correspondiente. Obviamente también estoy esperando también que académico nos envíe la planilla de matriculado. Voy a pedir para que te envíe mañana, doctor. Ya, pero ya está cerrado eso, no hay más. El plazo ya venció, ya no hay más. No, ya no hay más, doctor. No hay más con eso. Pedirle que me envíen, ¿verdad? Entonces yo también le quiero, vos me pasás el listado de los correos de tus compañeros, entonces yo les puedo pasar ya así la planilla de resultados de la primera parcial. Dale, doctor, te voy a especificar porque hay gente que tiene correos raros y ya poner Por su nombre y eso, apellido. Eso. por eso, sí, y ese es por experiencia de los años anteriores les digo, ¿verdad? Hay gente que no se puede identificar y te hace trabajar mal. Estaba buscando, perdés casi 30, 40, 50 minutos buscando quién es. Por eso prefiero ya directamente pedirle al delegado, bueno, ¿cuál es el correo de tus compañeros? Bueno, entonces, rebobinando un poco. Entonces, nuestra segunda parcial queda para el lunes 21 de noviembre. Sí, doctor, así mismo. Sí, y más adelante vamos a decir hasta qué lección abarca.
Bueno, nos conectamos nuevamente el próximo lunes. Profe, Gracias. Profe, Sí, ¿alguien quería una, hablar? sí, una consulta, profesor. Sí. El tema de trabajo práctico que va a valer los 10 puntos, ese se va a hacer de manera grupal, No, individuales. individual, y Sí. ya se tiene ya el contexto en el cual se va a realizar, o todavía no pasó. A más tardar dentro de una semana yo les paso el temario. Gracias, profesor, nada más para eso era. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguien más quería o era sobre lo mismo? no, profe, una consulta. ¿La Sí. clase que va a ser presencial va a ser de repaso? Y vamos a ver, de acuerdo a cómo estemos. Si hay todavía lecciones que desarrollar, va a ser para desarrollar esas bolillas, ¿verdad? Y de repente, si ya desarrollamos todo, va a ser de repaso. Gracias, profe. De Dale. última, doctor, si usted cree que va a terminar antes el tema del programa, me gustaría que sea clase de repaso, doctor. No, y por eso, justamente lo que les acabo de decir a la compañera, ¿verdad? Vamos a aplicar ese principio. Dale, doctor. Nos Dale, vemos en la dale. próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. doctor. Gracias. Gracias.